a repetirlo todo otra vez. Desde el inicio. Ay, no es cierto. Ok, disculpen. Entonces, iniciamos. Te dejo aquí con la presentación. Avísenme si se puede ver. Ok, como tal, miren, pues vamos a comenzar. Soy José Luis Ramírez de Tula Allende Hidalgo. Los saludo con mucho gusto, con mucho afán de estar aquí acompañándolos en esta tarde lluviosa de este lado. No sé cómo esté allá por sus zonas. Realmente me complace el poder comentarles cuál es el objetivo de esta sesión. No lo puse en la presentación para no ampliar tanto nuestras diapositivas, porque de por sí ya son bastantitas, pues para reducir esta parte. Bueno, el objetivo es capacitar a psicólogos en formación y profesionales que estén iniciando su intervención clínica enfocada a los encuadres de sesión psicológica con el tema, la intervención en sesión psicológica con énfasis cognitivo-conductual, encuadres y tiempos productivos. Realmente también yo algo que les quería comentar, si en algún momento ya tienen algún enfoque que les gustó, pero que realmente no se sienten cómodos, también es importante pues hacer esa situación de recapacitación, reflexión y de estudio para poder irnos, si les aparece el cognitivo-conductual, pues llegar a él. Es muy interesante y sabemos, por ejemplo, la UNAM estaba yo viendo que su enfoque básico analítico, su otro enfoque también va en lo cognitivo-conductual y su mayor aportación bibliográfica, que es de las más grandes en salud mental, aportando en investigación, la mayoría de las grandes investigaciones van enfocadas a lo cognitivo-conductual, pues la ciencia basada en evidencia, pues debemos, aparte de ser empíricos, debemos tener esa parte de sustento metodológico y científico. Entonces, es solamente como un comercial y pues adelante, seguimos. Bueno, el encuadre del enfoque cognitivo-conductual tiene una duración de 50 minutos. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo trabaja Judith Beck y su papá Aaron Beck en lo que es, por ejemplo, sus libros del cognitivo conductual, lo que es cognitivo en ansiedad. Entonces, esta parte se los comento porque de repente dicen, ¿de dónde sacó este tipo esta información, no? Pues es esa. Bueno, es importante señalar los tiempos productivos dentro de cada una de las sesiones. Judith Beck nos alinea a trabajar con ese modelo en nuestras sesiones. La utilidad de segmentar 3 partes de nuestra sesión será de vital importancia. Es algo introductorio, compañeros. Y pues vamos a regresar por aquí. Bueno, hay algo muy importante que me gustaría compartirles. Primeramente, hay una, más atrás, compañera, donde está una imagen de un psicólogo, de una psicóloga en una diapositiva, por favor. ¿Me puedes apoyar con esa, porfa? Ándale, gracias, compañera. Sí, miren, hay algo muy importante que debemos de saber también antes de empezar con lo del encuadre. ¿Cuáles son las habilidades, los valores, las fortalezas que debe tener un psicólogo en terapia, un psicólogo clínico? Pues debe ser empático primeramente, debe ser honesto, ético, solidario, respetuoso, confidente, congruente, disciplinado y científico. Siempre basarnos en la cuestión científica porque somos una ciencia. Realmente, compañeros, pues ustedes le quieren implementar otras características porque sabemos que son muchas, pues adelante, ¿vale? Si me ayudas con otra diapositiva, compañera. Ok, miren, vamos a comenzar con esta frase que es muy, muy bonita. Dice que nuestro pensamiento es sencillo y claro. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Esto lo comenta Aaron Beck. Siguiente, por favor. El objetivo de la sesión, pues ya se los comentaba, es capacitar a psicólogos en formación y profesionales que estén iniciando su intervención enfocada a los encuadres en sesión psicológica. Es momento de hablar de salud mental. Adelante, compañera. El enfoque cognitivo-conductual trabajamos 50 minutos. Ahorita vamos a segmentar esos 50 minutos y vamos a explicar qué es esas habilidades que tenemos que ir adquiriendo a lo largo de la praxis, ¿vale? Adelante, compañera. Bueno, el modelo con sesiones productivas y planteadas antes y durante la sesión. Siempre esto lo comenta Judith Beck y Aaron Beck, que todo momento debemos ser productivos, no debemos improvisar. Hay que olvidarnos de esa parte del psicólogo que improvisa, del psicólogo que de repente le da
nos pereza, que no sabe cómo hacer un encuadre o que realmente no hace una intervención basada en evidencia, ¿vale? La siguiente compañera, por favor. Bueno, el segmento 1 es el inicio. Son 10 minutos, van a ser 50 minutos divididos en 3 segmentos. El primer segmento es un inicio de 10 minutos. El siguiente es de 30 minutos y el último para cerrar la sesión va a ser de 10 minutos. Ahorita los vamos a ir explicando, ¿vale? Siguiente compañera. Bueno, primero, y siempre les digo a todos que hay que estar enfocados en que todo momento debemos de hacer un buen rapport. Así tengamos nosotros ya un año, más 2 años con nuestro paciente. Es importante entrar en ese clima de reflexión, ese clima tranquilo de seguridad con nuestros pacientes, para que ellos sepan que lo estamos tratando con respeto, con empatía, desde cualquier momento, desde que llegan, desde que nos llaman para cancelar. Esa es otra parte que también vamos a ver en algún momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es evaluar el estado del ánimo de nuestro paciente. Bueno, algunos dicen que podemos utilizar la entrevista psicodinámica, por llamarla de alguna forma. Podemos hacer preguntas clave, ¿no? Alguna de ellas es, ¿cómo está tu estado de ánimo? Realmente de repente dicen, ¿cómo que mi estado de ánimo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has ido reflexionando a lo largo de nuestras sesiones? ¿O cómo ha sido tu traslado hasta aquí, no? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Entonces tenemos que hacer una evaluación subjetiva. También otros teóricos nos dicen que podemos trabajar con escalas valorativas subjetivas, como cuál. Hay un termómetro que podemos ampliar que les voy a dejar también un link para que puedan acceder a él, en el cual podemos decirle cómo estuvo su día. Por ejemplo, día viernes, ¿cómo estuvo tu día? Bien, muy bien, mal, peor que mal. Entonces, él nos va a dar una realidad de su estado de ánimo, cómo se siente, porque normalmente a alguien cuando tú le preguntas cómo estás, nos atrevemos a decir que nos contestan, ah, bien, y ya le preguntas, ¿y qué es bien para ti? ¿No? Y se queda así como que, pues bien, no, y le tienes que decir, bueno, bien, estás enojado, bien triste, bien depresivo, bueno, para decir algunos ejemplos, ¿no? Le podemos decir si está depresivo, porque nos va a decir que sí, por algo está con nosotros. Bueno, la segunda va a ser, vamos a hacer, no compañera, todavía no pasamos, la siguiente. El segundo punto del primer segmento va a ser la planeación de agenda. ¿Qué es la planeación de agenda? Vamos a priorizar temas en específico. Por ejemplo, si el paciente nos dice que quiere trabajar porque peleó mucho el día de hoy, si nuestra sesión es en la tarde y en la mañana peleó con sus hijos, a lo mejor es el tema que le está doliendo porque se dijeron cosas hirientes. Sin embargo, también tenemos que entender que vamos a hacer propuestas. Por ejemplo, nosotros vamos a decir, ah, bueno, hemos estado trabajando con la situación de tu ansiedad, por ejemplo, social, ¿no? Tu ansiedad generalizada, por poner algunos ejemplos. Entonces, el paciente también va a tener esa atribución, ese es el modelo cognitivo-conductual, tener esa atribución de poder él estar inmerso en la sesión desde el primer momento. Él debe entender que es partícipe activo de todas las sesiones que se vayan generando a lo largo de nuestras intervenciones. El tercer paso es la actualización de semana. Ahí vamos a decirle, por ejemplo, si ya es una segunda sesión, después de la entrevista, el firma de consentimiento informado y todo lo relacionado con la historia clínica que ya hemos sacado anteriormente, lo que vamos a hacer es una actualización de su semana. También si nos da tiempo en la primera sesión podemos hacer esto, ¿eh? Es muy imprescindible. Entonces, vamos a hacer una actualización de su semana, ¿no? ¿Cómo estuvo? Ahí podemos a lo mejor hasta trabajar la parte de memoria a corto, mediano plazo. Entonces, estamos teniendo una generalidad de su historia clínica y aparte tenemos elementos para nosotros poder trabajar con nuestro paciente. La otra sería revisión de tareas. Si dejamos tareas en la sesión anterior, vamos a hacer una revisión general de si las realizó o no. Decirle, ¿sabes qué? Realícese las actividades, las estrategias, las tareas que te dejamos. Y pues él ya nos va a decir, sí, no vamos a enojarnos porque de repente el terapeuta se enoja, ¿no? Porque no hizo la tarea, no planeó las estrategias, no realizó su diario terapéutico, que vamos a hablar ahorita de ese tema también. Entonces, vamos a decirle, va a ser solamente una revisión de tareas para que, como en la escuela, ¿no? ¿Sabes qué? Me importa la tarea que yo te dejé y le haces sentir importante y premia su esfuerzo subjetivamente. Entonces vamos a trabajar en el punto 5, en el segmento 1, la priorización de la agenda. Bueno,
como en el punto 2 hicimos una planeación de agenda, vamos a priorizar la agenda. ¿Qué tema vamos a trabajar? ¿El que quiere el paciente, el que nos propuso, o el que nosotros ya también tenemos como su, por llamarlo de alguna forma, su estratega terapéutico, el tema a trabajar, ¿no? Pero vamos a trabajar el que más le duela, el que más sea sensible para él y para su evolución. La siguiente, compañera. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes implementar o que tengan alguna sugerencia? Adelante, ¿eh? Pueden abrir su micrófono. Un minutito. Yo tengo una preguntita. En cuanto a la historia clínica, esta es o sea, la misma para las, bueno, yo creo que la historia clínica es la que usa el enfoque cognitivo, ¿no? Es el que más la usa porque preguntan sobre la historia médica, el área familiar, social y todo eso, ¿no? Es la que tiene, o sea, es la general, la más común. Sí, utilizamos, ¿qué crees que yo les digo a los psicólogos en formación? Que también podemos implementar preguntas en la historia clínica. La historia clínica nosotros la podemos hacer, yo les digo que podemos ser psicodinámicos y podemos hacer una agenda, perdón, una historia clínica que no sea tan específica, me refiero que no sea tan estructurada, porque de repente a lo mejor pasa mucho, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo real. De repente, por ejemplo, cuando trabajamos con el género femenino, muchos no quieren poner o no ponen la primera menstruación, si tiene algún problema hormonal, si tiene algún problema médico que sea degenerativo, si han sufrido, por ejemplo, personas ya adultas, si han sufrido cáncer o precáncer, o si han tenido muchos estudios y mucho contacto con radiación. Entonces, eso es importante en la historia clínica. Sí, por eso se utiliza mucho lo cognitivo-conductual para tener ¿cómo te digo? Para tener todo la información, su historia de vida en unas cuantas hojas. Puede ser narrativa, puede ser muy estructurada. Esto depende ya también de la dinámica interna de nuestros colegas en sus consultorios. ¿Alguna otra preguntita? Pues ya andamos. Hola, también se puede agregar Perdón. Hola, buenas noches. Hola. También se puede agregar el genograma. Ah, claro, de hecho el genograma va muy. Ahí se te apagó tu micrófono, José Luis. Ya está. Okay. El genograma sabemos que se trabaja de 3 generaciones anteriores. Por ejemplo, a ustedes, si ustedes a esta edad de 20 y tantos, 30 años, le están aplicando un genograma, se llama genograma porque es generacional. Entonces tendríamos que trabajar con bisabuelos, abuelos, padres y ustedes, toda una familia. Yo les decía a todos que trabajemos el familiograma. Se trabaja mucho también en trabajo social. El familiograma puede ser explícitamente a la familia nuclear o a la familia, pero donde nada más entran tíos y donde nada más entra pues el paciente en cuestión, su pareja. Entonces, sí es importante también tener el genograma, compañera. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta o proseguimos? Ok, vamos a seguir. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Una pregunta, ¿es adecuado tutear al paciente? Ok, mira, ¿qué crees que yo les pregunto en su entrevista inicial? Que cómo les gusta que les llamen. Por ejemplo, yo soy una persona, he entrado todavía en el grupo social joven, y de repente tengo pacientes de 40, 50 años, y entonces en ese clima de confianza, en ese rapport, en esa situación, en ese clima agradable que hemos creado en sesión, le preguntas, le dices, ¿tienes algún problema en que yo te tutee o tú tutearme? Por ejemplo, yo les digo, no me digas doctor porque pues, no soy médico, referente o no tengo un doctorado, a mí dime Luis. Para ti soy el psicólogo Luis y nos quedamos con ello. Entonces, tú le estás dando una herramienta para que se haga el efecto reflejo. Posiblemente te va a decir, no te preocupes. Por ejemplo, yo tengo pacientes que les digo por su nombre. No los tuteo directamente, pero no le digo señora, señor, licenciado, doctor, les digo por su nombre. Y si tienen 2 o más nombres, les pregunto con cuál se sienten más a gusto. Espero te haya disipado tu pregunta, tu duda. Muchas gracias. Claro. Bueno, vamos a seguir y ahorita le damos dinámica a esto, ¿vale?
La segunda sesión es la parte del segundo segmento, perdón, es el desarrollo de la sesión, parte intermedia. Van a ser 30 minutos en nuestra sesión. Ya llevamos 10 minutos planteados, explicados de lo que va a ser nuestra introducción a la sesión, ¿vale? La siguiente va a ser 30 minutos. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, compañera? Ok, miren, el primer punto del segundo segmento de 30 minutos de nuestra sesión cognitivo-conductual, vamos a trabajar con tema prioritario, el más importante para el paciente y para el psicólogo. Ya se acordó en la agenda previa y va a ser muy importante, compañeros, colegas, que trabajemos puntualmente. Aquí hay muchas estrategias. De hecho, esta parte vamos a aplicar técnicas conductuales, emocionales, sociales. Ahí se me repitió, le puse conductuales nuevamente. Hay algo muy interesante. De hecho, esto les voy a decir que no es, sí lo he aplicado. ¿Perdón? Ah, bueno, seguimos. Ok, en esta parte hay muchas técnicas. De hecho, les voy a dejar una bibliografía, si ustedes lo permiten. Aquí miren, en su... Denme un segundito, ¿vale? No se me vaya, no se me vaya. Para que no se me vaya a olvidar. Ok. Les voy a dejar en el chat, al término de esto, por si alguna situación y todo ello, les voy a dejar 2 links. Espero puedan acceder a ellos. Uno de ellos es nuestra participación en vivo de esta sesión. El siguiente es un drive en el cual ustedes van a poder acceder a material por si llegaran a tener dudas. Es bibliografía sustentada. Está, por ejemplo, un libro de Judith Beck, que es sesión cognitiva, bueno, psicología cognitiva. Está el de Aaron Beck, perdón, Judith Beck, Aaron Beck, que trabaja con la cognición en ansiedad. Por cualquier situación que vayamos planteando, ¿vale? Bueno, las aplicaciones de las estrategias. Disculpa, ¿puedes enviar estos links al grupo del foro, por favor? Ah, claro, también lo podemos enviar, sin problema, compañera. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo vivencial de una técnica que podemos trabajar en sesión. Justamente la tuve con un maestro me parece que de la UNAM, es investigador y me pareció interesante. Solamente le dio el nombre, se aplica. Por ejemplo, una persona que está sufriendo de ansiedad, me llamémosle ansiedad generalizada. ¿Qué técnica vamos a aplicar durante la sesión? Puedo hacer una técnica de exposición, bueno, ansiedad enfocada a una situación, una cosa. Por ejemplo, puede ser técnica de exposición en esa parte. La exposición es llevarla poco a poco a que se exponga al estímulo que le da una negatividad a su emoción. Otra de ellas, por ejemplo, hay personas que luego te dicen, es que no voy al centro por fobia social, por ejemplo, ¿no? No voy al centro de mi ciudad solo porque me da miedo, siento que voy a morir, siento que mi corazón va a detenerse. Entonces, el diálogo socrático, así si gustan apuntarle, el diálogo socrático le diría, ok, tal persona, por ejemplo, vamos a ponerle, oye María, ¿y te has muerto? ¿Te ha sucedido eso a la exposición a esa situación? Entonces, si se dan cuenta ya, les dije rápidamente 2 técnicas, ¿no? Una de exposición y la otra de diálogo socrático. Entonces, es importante que aquí vayamos utilizando herramientas. De hecho, creo que también en el drive les voy a dejar lo que son como 500 o no exagero, como 200 técnicas cognitivo-conductuales. Los van a ver. Está muy interesante el material que les dejo. Bueno, vamos a la parte 2. ¿Me ayudas, compañera, por favor? En esta parte, miren, la sesión de preguntas específicas. Bueno, la sesión de preguntas específicas va a ser, por ejemplo, si la persona te dijo que peleó con su esposo, su hijo en la mañana y tu sesión es en la tarde, le vas a hacer preguntas específicas, como cuáles. Ahí te voy a poner un ejemplo. ¿Quién origina la situación? ¿Cómo te sentiste ante esa situación? ¿Cómo hiciste sentir al otro ante esa situación? ¿Y quién fue la persona que gritó más o que golpeó en dado caso? Le estás dando actividades específicas, preguntas específicas, para que ella también vaya haciendo un insight en su cabeza y que diga, ah, bueno, es que a lo mejor yo soy una persona que culpo normalmente al otro, ¿no? Y en realidad el que originó el pleito, el enojo, fui yo.
Entonces, si tú te das cuenta, ya estás trabajando con ella en sesión, en esos 30 minutos, yo te lo digo en un minuto, pero esa sesión se puede llevar 10 minutos, o sea, las dos situaciones que ya trabajamos, se puede llevar 10 minutos, o sea, llevaríamos 15 minutos aproximadamente, por la cuestión de que ella tiene que sentir esa empatía, tiene que explicarte, ¿no? Toda la situación, cómo estuvo. ¿Cuándo cortas, Porque de repente te quieren contar ya casi lo que pasó hace 30 años, y tú le tienes que decir, bueno, vámonos a lo actual, los últimos 6 meses. Entonces, es importante 6, 1 año, 2 años, dependiendo tu hipótesis diagnóstico que tú ya pudieras tener si ya estás adelantado con este paciente. Por ejemplo, ¿no? Si son rasgos de ansiedad generalizada, pues a lo mejor detonó apenas hace 15 días. Entonces vamos a platicar a lo mejor de 1 mes para acá o 2 meses para acá. Entonces, todo esto, vamos a cortar esas pláticas sutilmente, armónicamente con él, y vamos a explicarle que vamos a trabajar, no como la gestáltica, pero sí vamos a decirle que vamos a trabajar en el aquí, en el ahora y lo que nos preocupa. Dice que la parte de lo cognitivo-conductual trabaja 3 factores: pensamiento, reacción y conducta. El pensamiento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo vivencial, un ejemplo que nos ha sucedido a muchos. En la escuela, tu pensamiento es que voy a reprobar, voy a reprobar porque no le entiendo a la materia, no entiendo a la materia de encuadre terapéutico en cognitivo-conductual. Tu reacción va a ser ansiedad, ¿no? Tu reacción va a ser, va a ser estar preocupado. Ahí hago un énfasis. Tu pensamiento es que vas a reprobar, tu reacción va a ser que vas a estar preocupado, y tu conducta va a ser que no vas a poder dormir, que vas a estar dando vueltas en tu casa, o que vas a estudiar mucho según tú, pero ni le estás poniendo el empeño necesario a la bibliografía específica, ¿no? Entonces, esa parte, lo cognitivo-conductual, primero va a empezar cognitivo, el pensamiento. Tenemos que hacer que la persona haga un cambio en su pensamiento. ¿Cómo va a ser? A cuestión de estas técnicas, estas dinámicas, estas estrategias. Su reacción va a ser positiva o negativa. Ahorita voy con eso, porque de repente quisiéramos que la primera sesión, tanto pacientes como terapeutas, tuviera una sanación o tuviera una evolución. A veces no es que seamos malos, no es que el paciente tampoco quiera cooperar. A veces no somos ni siquiera el terapeuta adecuado para ellos. Bueno, entonces vamos a eso. Reacción es pensamiento, reacción y conducta. Ese es el modelo cognitivo-conductual a grandes rasgos. La siguiente, compañera. ¿Alguna duda hasta aquí, colegas, compañeros que nos acompañan el día de hoy? Damos un minuto para que no se nos vayan. A veces hablo muy rápido, pero es que es mucha información en poquito tiempo, ¿eh? ¿Alguna duda? Por el momento no, todo muy claro. Perfecto, vamos a seguirle, ¿vale? Eso se está poniendo bonito. A la siguiente diapositiva, compañera. Bueno, el seguimiento de la sesión es asignar tareas. Si ya te diste cuenta, si ya como psicólogo te prendió el foco, el insight, de decir, puedo trabajar esta estrategia con mi paciente sobre esta situación, vamos a dejar una tarea. Y todas esas tareas tienen que ser basadas en colaboración. Colaboración en ese momento inicial, intermedio, debe ser colaboración psicólogo-paciente, ¿vale? Es importante que todas sean en colaboración. Por ejemplo, yo luego les pido, y a lo mejor pareciera que quiero llenar mi ego, pero no. Yo les pregunto de repente, bueno, escríbele 3 preguntas a tu psicólogo. ¿Qué quisieras saber? ¿No? Ahí estamos metiendo un poco de psicoeducación. A la siguiente sesión te va a dar tus preguntas y tú ya vas a tener alguna respuesta. Entonces es importante esas estrategias intermedias. Bueno, vamos a darle siempre actividades que le generen un nuevo aprendizaje. ¿Por qué? Un nuevo aprendizaje. Bueno, hay personas, por ejemplo, una persona con depresión, depresión mayor, difícilmente te va a hacer ejercicio, nunca se lo pidas. Tampoco las primeras sesiones, nunca le pidas hacer técnicas de relajación, porque si consigue él relajarse en ese momento, va a decir que para qué le servimos como psicólogo, y va a empezar a buscar, por ejemplo, yoga, va a buscar algunas otras alternativas que son buenas, pero que sin embargo no están sanando la dolencia, la situación conflictiva. Entonces, es importante que sepamos
que estas van a generar un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, yo siempre les pido a los pacientes un diario terapéutico. Muchos me dicen, es que mi pareja es muy celosa, es enojón, me va a revisar mi hijo, no tengo tanta discreción o tanta seguridad en casa. Y pues les pides a lo mejor, si utiliza tecnologías, pueden hacer un documento en Drive. Mi última paciente tenía 17 años y yo le digo, bueno, vamos a utilizar Drive, vas a la escuela, lo usas y ahí escribía. Yo digo, el diario terapéutico, la libreta terapéutica no es, hoy, querido diario, me sentí frustrada por esto, esto y esto, es que mira, no, el diario terapéutico va más enfocado a situaciones que pueden ser escritas, perdón, que pueden ser escritas en formato de enunciado, ¿no? El día de hoy me peleé con mi mamá porque agarró mi gansito del congelador, ¿no? Y ya ahí tenemos una información que nos va a servir para ir trabajando más adelante. Es un ejemplo, ¿eh? A lo mejor, pero hay gente que sí se pelea por un gansito. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Un aviso, dentro de 5 minutos nos podemos ir a receso. Perfecto, sin duda. Tengo mis 5 minutos. Vámonos. Bueno, dice, cuando el paciente se adapta, debe tomar las riendas del modelo cognitivo-conductual. Nosotros buscamos evitar dependencias y promovemos tomar iniciativas en actividades. Por ejemplo, estamos haciendo una independencia a nuestro paciente desde el momento en que priorizamos nuestra agenda en el primer encuadre, en el segmento 1 de los 10 minutos. Estamos haciendo que él proponga, que él disponga de sus recursos que él tiene, ¿no? Del pensamiento, de su emoción. Es importante, compañeros, que él no cree dependencia a nosotros, porque yo me pasaba en mis primeras, y se los voy a ser honesto, fue algo verídico. Mis primeras sesiones, yo le decía a mi paciente ansioso, imagínense, mi inexpertise me llevó a ese error y ese sesgo profesional del hecho de decirle que me llamara o me mandara un mensajito y yo le iba a contestar en cuanto pudiera. Entonces, en el trabajo, como 2, 3 ocasiones se enojaba conmigo porque era muy directo, se enojaba conmigo porque no le podía contestar o porque me decía que no le funcionaba la técnica. Entonces estaba creando dependencia. Dice que en sesión se sentía muy bien porque hacía desahogo emocional y las técnicas le ayudaban, pero ya estando afrontando su situación real, se desconectaba y perdía esa parte de su realidad y me buscaba, estaba creando una dependencia. No hagamos eso, hagamos estrategias en el cual el paciente se involucre, ¿vale? Vamos a la siguiente sesión, perdón, a la siguiente diapositiva. Bueno, podemos trabajar un segundo problema en esos 30 minutos si el tiempo lo permite. Siempre hay que ser empáticos y decirle, ¿sabes qué? Si no nos da tiempo en esta sesión, en esos 30 minutos, vamos a terminar lo que ya estuvimos trabajando y podemos abordarlo en la siguiente sesión. ¿Qué te parece? No es mucho de que digas, ya terminamos, ¿no? No es de decirle, ¿sabes qué? Juan Pérez, el día de hoy está terminando nuestra intervención en esta sesión y vamos a ir a un tercer plano. Nosotros tenemos que educar a nuestro paciente en el modelo cognitivo-conductual. Tenemos que explicarle el encuadre, porque de repente queremos hacerlo sin explicarle y entonces cometemos el gravísimo error de que ya no hicimos un primer segmento, ni un segundo, ni un tercero. Nos fuimos de corrido y ya no tuvo esa estructura. Entonces es cuando nos pasa, colegas, nos pasa que nos aburrimos, nos cansamos demasiado porque no hicimos una planeación previa, porque no tenemos estrategias y esos 50 minutos se nos hacen 2 horas si no tenemos un plan de tratamiento y una intervención. Creo que ya son los 5 minutos. Vamos al receso, unos minutitos y regresamos. Ok, sí. Podemos ir 5 minutos de receso por agüita, por un refresquito, al baño y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Qué les parece? Por favor, conéctense más porque está muy interesante, compañeros. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ok, Bárbara dice que sí. Claro que sí. Ok, muy bien.
¿Todos son del foro o son externos al foro de prevención en salud emocional? En el grupo En mi caso, yo estoy en el foro. Igual en mi caso. Yo me acabo de integrar. al grupo de WhatsApp creo que se llama cursos y conferencias, le tengo puesto por ahí. Ok. Muy bien, con el mismo link regresamos en 5 o 6 minutitos. Perfecto. Muchas gracias.